¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. Dios es bueno, Dios es fiel de permitirnos una tarde más de estar reunidos. Y yo creo que nosotros somos privilegiados porque no hay otro lugar mejor que usted pueda estar refugiado, no en la iglesia Oasis, sino en las manos del Señor. Amén. Usted no vino a una iglesia más, usted vino a encontrarse con el Señor. Amén. Y el Señor está para bendecirle, el Señor está para levantarle, el Señor está para edificarle, el Señor está para poder bendecir su vida en esta tarde. ¿Cuántos están dispuestos en esta tarde a recibir algo de parte de nuestro Dios? Amén. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Es una tarde especial que el Señor nos permite. Estamos en la serie Sanidad. Y una de las cosas que el Señor quiere sanar es la iglesia, porque así, sanando la iglesia, que la iglesia es usted y soy yo, usted y yo vamos a ser tierra fértil, donde el Señor puede poner la semilla, y esa semilla usted y yo vamos a fructificar. Nosotros sabemos si la tierra no está bien, no va a poder la semilla germinar y producir. Pero el Señor no solo quiere que usted produzca, sino que ese fruto permanezca. Ese fruto permanezca cada día dando más fruto. Dice que Él nos limpia para que demos nosotros más fruto. Y usted y yo no vinimos al Señor únicamente para ser simpatizantes de Él, sino para nosotros ser discípulos. Y el discípulo es el que le sigue, es el que dice que pone la semilla, que se pone la semilla, y la semilla dice que no germina si no muere. Usted y yo morimos a nuestro yo, morimos a nuestras pasiones, morimos a nuestro yo, morimos a muchas cosas, a nuestra voluntad, para que la voluntad del Señor se haga. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos hablando sobre sanidad del corazón. El Señor, una de las cosas que el Señor, cuando usted y yo nos acercamos al Señor, Él dice: dame tu corazón. Él no habita en templos hechos de mano, sino Él quiere habitar en nuestro corazón. Él quiere hacer morada en nosotros, pero para eso es importante nosotros reconocer que nadie viene al Señor siendo un santo, siendo una persona ya preparada para poder el Señor empezarlo a usar. Dios empieza un proceso en nuestra vida para que usted y yo podamos ser aquellos que Dios en su mano, Dios quiere moverse, Dios quiere manifestarse, Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Muchos hemos venido golpeados a través de resentimientos, a través de golpes, personas que nos hirieron, personas que en algún momento confiamos y tuvimos decepción, tuvimos heridas en nuestro corazón. Tal vez las heridas no son heridas que se ven, pero en el corazón muchas veces hay heridas que el Señor, por eso en la palabra dice que bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y el Señor quiere que nosotros, sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guardemos nuestro corazón, porque ahí mana la vida. Y la vida es esa vida espiritual que nosotros debemos de mantenernos siempre en el Señor, que Él siga trabajando en nuestras vidas, porque del corazón dice que salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen los egoísmos, sale todo de nuestro corazón. No hay un corazón que podamos decir un corazón bueno. Por eso decía el salmista: crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí, porque en el corazón no puede haber otra cosa que ser mudado, ser cambiado, ser transformado. Donde el pastor no puede llegar, donde el psicólogo no puede llegar, donde el sacerdote no puede llegar, pero hay alguien que sí quiere transformar nuestros corazones día a día, y que nosotros podamos cada día ser aquellos que somos tierra fértil para que Dios se glorifique en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos también compartiendo sobre lo que es sanidad de la parte financiera. Muchas de las cosas que nosotros debemos de saber, hay cosas que muchas veces nosotros no recibimos de parte de Dios porque no estamos preparados. Dice la Escritura que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y hay puertas que muchas veces se abren. Estuvimos hablando de 6 puertas que muchas veces nos llevan a nosotros al fracaso financiero, pero a través de nosotros poder corregir y permitirle al Señor que sane nuestras finanzas, usted y yo podemos ser bendecidos. Y una de las cosas que el Señor, a través de la bendición de Él, derramar su sangre por nosotros, una de las cosas que Jesús derramó fue sobre la frente, la sangre. Dice que en aquel momento, cuando Él estaba en Getsemaní,
brotó sangre sobre su frente. Fue la primera vez que brotó sangre sobre su frente. Cuando a él le pusieron la corona de espinas, brotó también sangre sobre su frente, donde la maldición en aquel tiempo había sido establecida por el pecado, porque Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice de que nosotros somos redimidos de la maldición de la ley, y la ley contenía tres tipos de maldición: la maldición del pecado, que era la muerte, pero usted y yo sabemos de que si estamos en Cristo, nosotros vamos a tener la vida eterna, amén. Nosotros no vamos a morir, sino que nosotros vamos a resucitar. Si en algún momento morimos, tenemos la promesa, según dice la palabra del Señor, de que nosotros vamos a ser levantados, amén. También una de las maldiciones era la maldición de la enfermedad. A través de lo que el hombre falló a Dios, el hombre se ha venido deteriorando, pero hay una promesa en el libro de Isaías capítulo 53 que dice que usted no va a ser sanado, que por la llaga de Cristo usted ya ha sido curado. ¿Cuántos dicen amén? Y otra de las maldiciones que compartimos era la maldición de la pobreza. ¿Quién dice que la pobreza es una bendición? ¿Quién dice que la pobreza viene de parte de Dios? El asunto de la consecuencia. Muchas veces hablamos de puertas que muchas veces se abren. El pecado trae maldición. Lo que le sucedió al pueblo de Israel poniendo el lingote de oro, trayendo el lingote de oro, trajo maldición, ¿verdad? Lo que era el anatema en aquel momento, lo que dice la palabra de que nosotros debemos de trabajar y muchas áreas que en algún momento, lo que es la usura, ¿verdad? Que muchas veces puede en algún momento venir juicio de parte de Dios, lo que es poner en el corazón nosotros primeramente el dinero, y por eso Dios nos prueba. Dios no necesita nuestro dinero. Lo que Dios utiliza, esos métodos para que en nosotros podamos nosotros actuar a través de la fe, a través de que nosotros, nuestra confianza no está en el dinero, no está en el trabajo, nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy en esta tarde, como hemos escuchado a través de esta pequeña representación, hoy vamos a compartir sobre lo que es sanidad de la iglesia. Y esto es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de iglesia, la iglesia no es un templo. La iglesia es usted y soy yo. Y una de las cosas que la iglesia es el conjunto de personas que hemos sido justificados, perdonados por Dios, que no somos perfectos, pero sí hemos sido lavados por la sangre de Cristo y tenemos una naturaleza que nos hace santo. La palabra santo es apartado para santificarnos. Santificarnos es un proceso que usted y yo no es de la noche a la mañana. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro modelo debe ser Jesús, parecernos a Jesús, crecer a la estatura del varón perfecto. Una de las cosas que en la vida natural, usted y yo, no sé cuántos años tenga usted en el Señor, tal vez usted pueda tener un año. ¿Cuántos acá tienen más o menos un año de convertidos? Que levante la mano los que tienen más o menos un año de convertidos. Los que tienen aquí, ¿verdad? Un año de convertidos. ¿Cuántos tienen más de 5 años? Levante la mano. ¿Quiénes tienen más de 10 años? Ok, hay varios. El asunto es de que usted y yo, cuando en nuestra vida natural, usted y yo, cada día nosotros vamos avanzando en nuestra vida, se nos va saliendo, ¿verdad? Por ahí que queremos esconder a veces las canas, ¿verdad? A mí ya me salen algunas por ahí. El asunto de las arrugas vienen, nosotros nos vamos deteriorando. La misma palabra dice que nuestro cuerpo se va desgastando día a día, pero en el Señor es lo contrario. En el Señor es de que cada día nosotros nos vamos rejuveneciendo, nos vamos sanando. Vamos nosotros, como dice el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 17, dice de que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, así como el día es perfecto. Pero yo quiero decirle, toda persona porque tenga años en el Señor, quiere decir de que ya ha crecido espiritualmente, ya ha avanzado, ya ha sido una persona sanada. Yo quiero decirle lo que en la Escritura nosotros vamos a ver en esta tarde, de que ni siquiera son los dones, porque la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones, pero era una iglesia carnal. Y lo que el Señor viene es buscando fruto en nosotros, porque por sus frutos, dice la palabra, que vamos a ser nosotros conocidos. Y algo muy importante, que nosotros, Dios quiere hacer una comunidad de fe. Muchas personas en algún momento pueden ser muy espirituales, dicen, bueno, yo no me congrego,
porque en algún momento Dios aquí está, Dios me habla a través de la palabra, yo puedo orar a Dios, pero yo quiero decirle algo muy importante. Muchas veces esa circunstancia es porque han tenido experiencia en algún momento, porque la iglesia no es perfecta. La iglesia es un lugar, es un hospital que llegan las personas golpeadas, y déjeme decirle, no existe iglesia perfecta. Muchas veces ese concepto, yo no me congrego, déjeme decirle, es porque hay personas que en algún momento están evidenciando, tienen una evidencia que en algún momento fueron maltratados, en algún momento fueron heridos. Pero déjeme decirle, Jesucristo fue el maestro de maestros, no fue el pastor Soren. Déjeme decirle, y él tuvo a Judas y Judas se perdió. El problema no es el líder, el problema es una persona que muchas veces no rinde su corazón al Señor. ¿Me estoy dando a entender? Y una de las cosas que nosotros debemos de entender, nosotros sabemos que el Señor se manifestó al pueblo de Israel, no individualmente, se manifestó por un pueblo. Y hoy Dios quiere manifestarse a través de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante que nosotros entendamos de que el Señor por eso quiere sanar la iglesia. Porque si somos imperfectos, el Señor quiere cada día perfeccionarnos. Decía el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 28 que él dice que él luchaba, que él se esforzaba. El propósito de él como apóstol Pablo era presentar a toda persona perfecto en Cristo Jesús. Y él hacía su apostolado, él hacía su trabajo, porque el beneficio que nosotros podemos recibir de parte del Señor cuando usted y yo disponemos nuestro corazón es de que Dios quiere bendecirnos, porque Dios quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecirte en todas las áreas. Pero es importante que nosotros seamos sanados, nosotros nos dejemos ser moldeados por el doctor de doctores que se llama Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero en esta tarde hablar rápidamente de 7 enfermedades más comunes de la iglesia que el Señor quiere sanar o el Señor quiere evitar. Hay medicina preventiva que el Señor muchas veces quiere poner, y el Señor está levantando en la iglesia Oasis, está levantando una iglesia que Dios quiere que sea una iglesia sana, una iglesia saludable, no una iglesia perfecta, pero que nosotros sabemos de que el Señor quiere que cada día usted y yo crezcamos, que cada día nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto, de que puedan decir, así como dice que Moisés bajó del monte, dice que su rostro resplandecía en el monte Sinaí cuando él bajó, así como dice que Esteban en un momento difícil que lo estaban apedreando, dice que lo veían como rostro de ángel. En aquel momento dice que los apóstoles como Juan y Pedro eran personas del vulgo, eran personas sin preparación, eran personas que no habían ido a un seminario bíblico. No es que está mal, yo pasé en el seminario bíblico, pero déjeme decirle, dice que se maravillaban por la palabra que ellos tenían, que no eran preparados, no eran del vulgo, pero ellos demostraban que habían caminado con Jesús. Y la primera vez que se llamó cristiano fue en Antioquía, que significaba Cristos pequeñitos, que significaba que se parecían a Jesús. Nosotros cada día debemos de entender que el Señor quiere formarnos, el Señor quiere cada día que crezcamos, que maduremos, que avancemos en nuestra vida espiritual, porque Dios es un Dios responsable. Dios es un Padre que Él quiere manifestarse en usted, bendecirlo, pero que estemos nosotros preparados para la gran bendición que Dios quiere darnos a nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso en esta tarde lo primero que yo quiero compartir rápidamente, porque el tiempo ha avanzado, la primera enfermedad que Él quiere que nosotros podamos en algún momento evitar o poder nosotros ser sanados. Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias pasadas en nuestra vida, experiencias que en algún momento nosotros hemos tenido trauma. Pero yo quiero decirle, la palabra del Señor quiere que usted y yo podamos ser personas, a pesar de que hayamos tenido experiencias negativas, experiencias que nos hayan traicionado, aún hasta autoridades espirituales le hayan traicionado a usted. Déjeme decirle, nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero déjeme decirle, muchas veces nosotros nos cerramos en algún momento a creer en otras personas. Y déjeme decirle, nosotros, dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, es cierto. Pero déjeme decirle, nosotros, la escritura habla de que Él nos puso a nosotros no a ser simpatizantes de Jesús. Él nos mandó lo que es el gran mandato, lo que es la gran comisión, que dice id y haced, que dice discípulos. Y el discípulo, ¿quién lo hace? ¿Lo hace Dios? Dios lo hace, pero a través de las personas. ¿Me estoy dando a entender? O sea,
Dios utiliza personas para que nosotros nos reproduzcamos. Lo que el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que el apóstol Pablo no estaba diciendo, y lo he dicho muchas veces, pero es bueno retomarlo. Él no estaba diciendo de que él quería ser apóstoles Pablos, un montón, ¿verdad?, de colección. Él quería que lo imitáramos como él quería imitar a Jesús. Me estoy dando a entender, pero algo muy valioso de que el Señor quiere utilizar a personas. Y muchas veces nosotros nos cerramos, porque en algún momento mi hermano X me falló. Yo no puedo en algún momento cerrarme a no creer en mi hermano. Déjeme decirle, muchas personas, la religiosidad hace señalar a las personas y ponerles una X. Pero déjeme el Señor decirle que el Señor nunca te ha cerrado la oportunidad. Mientras tú tengas la vida, mientras tú tengas la oportunidad, tú puedes cambiar. Y el Señor espera en ti que tengas cambios en tu vida, porque la religiosidad te señala. Si nosotros hubiéramos sido Jesús, no hubiéramos escogido a ningún discípulo. Yo no hubiera escogido a un Pedro que sacó, ¿verdad?, la espada y se la cortó a Malcolm, y un Pedro que le dijo a Jesús que no te acontezca. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pero el asunto es de que él no veía un Pedro de esa forma, de esa manera. Él veía un Pedro que en un momento, cuando iba a la iglesia La Hermosa, había un paralítico que estaba ahí por mucho tiempo, pero él le dijo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Los extrabíblicos dicen de que Pedro fue crucificado, y cuando él murió crucificado, él en aquel momento, él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, sino que él murió boca abajo, crucificado con la cabeza hacia abajo. Imagínense, él vio a un Pedro que escribió la primera y segunda carta de Pedro. Pero muchas veces las experiencias nos hacen a nosotros no levantarnos, no entender que Dios quiere manifestarse en una comunidad de imperfectos, pero que nosotros sostengamos a los débiles. Por eso Dios te quiere hacer fuerte, por eso Dios te quiere que tú seas sanado, porque el que está golpeado hiere. El que está golpeado no puede ser un guía de una persona que es ciega y va a llevar a otro ciego al barranco, dice la palabra. Y por eso el Señor lo que quiere es una iglesia saludable, una iglesia que no importa lo que en algún momento había sucedido. Yo quiero decirle, nosotros como vasos somos imperfectos, pero la palabra del Señor dice de que Él nos ha establecido, dice a través de 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, quiere decir que dentro de nosotros hay algo especial que Dios quiere hacer y quiere cada día formarnos. Pero no nos cerremos por las experiencias que en algún momento nosotros tuvimos. No te cierres a las oportunidades que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas hoy no reciben el evangelio porque hay malos testimonios. Nosotros no podemos tapar el sol con un solo dedo, ¿verdad? Sabemos que hay malos testimonios, pero la gente tiene su corazón que en algún momento alguien le hizo daño. Por eso tenemos que tener una iglesia sana para que no demos mal testimonio. ¿Me estoy dando a entender? Por eso el Señor quiere sanar la iglesia. Pero hay personas de que le ponen un bloqueo a Jesús, pero no se lo están poniendo a Jesús, se lo están poniendo a la persona, porque tuvieron una experiencia que no fueron sanados. Y yo quiero decirle, el Señor por eso quiere que usted y yo entendamos. Personas no están rechazando a la persona, están rechazando a Jesús, pero ellos no le reciben a las personas. ¿Por qué? Porque ya ponen una barrera. Entonces hay una enfermedad en la iglesia de que usted y yo no podemos en algún momento no creer en la creación, es no creer en el creador. ¿Me estoy dando a entender? Hay un creador. Es como que un teléfono, usted no crea en la marca de ese teléfono, el que lo hizo. Yo quiero decirle, Dios está procesando en nosotros. Debemos de nosotros entender que Dios está levantando lo que es una generación de transformación, de cambio, si usted y yo nos dejamos llevar por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros debemos de tener un corazón abierto, misericordioso por aquellos que no conocen del Señor, aquellos que están entrando. Dice la palabra Gálatas 6:1, si alguno dice es sorprendido una falta, vosotros que sois espirituales, dice sáquenlo a patadas, restauren con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no seas tú también tentado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén conmigo? La segunda
enfermedad que muchas veces puede haber es por las circunstancias, como les decía, que todos nosotros venimos dañados de muchas áreas, maltratados, pero el Señor quiere que nosotros podamos sanar a otros, pero primeramente tenemos que sanarnos nosotros. ¿Me estoy dando a entender? El Señor quiere que primeramente nos sanemos nosotros. Y una de esas enfermedades, yo quiero decirle, se llama descuido. Estar enfocados en otras cosas para no dejarnos procesar y ser nosotros sanados. Hay un síndrome en lo que es la medicina que se llama Diógenes. Diógenes es una persona autoabandonada. Es una persona de que en algún momento no se preocupa por sí mismo. Yo no sé si usted en algún momento ha visto casos de enfermedades que suceden de que tiene, por decir un ejemplo, colesterol y no se cuida, sigue comiendo mal y sigue y se está descuidando. Hay cosas que muchas veces nosotros nos enfocamos en otras cosas que lo que el Señor quiere primeramente que nosotros nos enfoquemos en nosotros para después nosotros sanar a los demás. Yo quiero decirle que hay enfermedades contagiosas, hay enfermedades, y por eso el Señor en alguna ocasión Él le dijo a Lucas, le dijo: médico, un refrán dice: médico, cúrate a ti mismo. Y por eso muchas veces hay una ceguera espiritual que nosotros no tenemos ojos para nosotros. Y el libro de Apocalipsis habla y aconseja que nosotros compremos colirio y nosotros podamos ver, porque la iglesia de la Odisea era una iglesia que se creía que estaba muy bien, pero déjeme decirle, primeramente tenemos que vernos nosotros, porque el Señor dice en su palabra: personas que andan viendo los defectos de toda persona, andan viendo todo, aún de que tal vez esa ropa se la puso la semana pasada, o tal vez qué gorda que se puso. Bueno, eso aquí no, ¿verdad? Pero el asunto es de que muchas veces andan viendo todo, analizando todo. Pero déjeme decirle, eso es muchas veces una circunstancia que va a apagar el Espíritu Santo y puede contaminar a otros. Vistes aquello otro. Y déjeme decirle, muchas veces nos estamos descuidando por nosotros no estar haciendo la prioridad de nosotros. La palabra dice: amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. O sea, primeramente a ti mismo, amémonos para que después podamos amar al otro que está a la par de nosotros. O sea, es una prioridad. Y la Escritura habla de muchas ocasiones donde una de ellas le habla a los fariseos, le decía a los fariseos, claramente le decía de que por qué ellos primeramente no se quitaban la viga y ellos andaban viendo la paja. Y lo que estaba diciendo: quítate primero la viga y no descuides esa viga para que después puedas ir a quitar lo que es la paja de el prójimo. Lo que está queriendo decir acá es de que no es que no se puede ir a quitar la paja, porque nosotros estamos acá para que Dios sane la iglesia y que nosotros colaboremos ir a quitar pajas, pero primeramente que nos hayamos quitado nuestra viga. Y yo quiero decirle, esto es cada día, porque nadie es perfecto. Aquí nadie es perfecto. Todos tenemos nuestras áreas. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 11. Dice que el espíritu del hombre sabe la cosa que están dentro del hombre. Usted sabe qué es lo que tiene que cambiar. Yo quiero decirte, si tú sabes que tu matrimonio no está bien, ¿estás buscando ayuda o tienes autoabandono? Dios quiere usarte como un matrimonio donde puedas ganar otros matrimonios para Cristo, pero Dios quiere primeramente que nos enfoquemos nosotros en áreas. Puedes en algún momento estar luchando, en algún momento en circunstancias tal vez de enojo, de ira, y tal vez nosotros, lo que el Señor primeramente quiere que nosotros en esta tarde nos preguntemos: ¿qué estamos haciendo con eso? Para después nosotros seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y lo que el Señor quiere es de que nosotros seamos una iglesia, de que no seamos siempre los mismos. Esta va a ser una iglesia que cada día va a avanzar, cada día Dios va a transformar, porque nosotros queremos parecernos a Jesús. Dios en esta tarde nos dice a cada uno de nosotros, Él quiere seguir trabajando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: cuídate de ti mismo. Le dice: cuídate de ti mismo. Y una de las cosas que nosotros debemos siempre recordar, el Señor quiere moverse con nosotros. Cuando el salmista David pecó, él en aquel momento, sabemos, un adorador, un hombre
que fue ungido como rey. Antes de eso, él mató a Goliat, un hombre que amaba a Dios, pero en un momento el hombre falló a Dios. Pero vemos de que hay una restauración a través de un arrepentimiento. En el Salmo capítulo 51, versículo 13 dice de que entonces, después del arrepentimiento, enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, hay efectividad cuando usted y yo primeramente nos estamos examinando. Una iglesia sana es que cada uno, cuando venimos acá y nos reunimos, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Que cada día, semana a semana, Señor, ¿qué tienes que transformar? Señor, te entrego esta área. Señor, me está costando, esta es mi debilidad. Pero que nosotros seamos sinceros. Déjeme decirle, integridad no es no cometer errores. Integridad es ser sincero delante de Dios. Ayúdame, sácame de esto. Señor, fortalece mi vida. Y el Señor así hará una iglesia sana día a día, que nosotros podamos ayudar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces puede ser una iglesia de multitudes, pero déjeme decirle, el Señor lo que quiere es que sea una iglesia, sí, de multitudes, de salvación, pero sobre todo, y eso es lo que Dios quiere hacer aquí en Winter Heaven, una iglesia grande, pero sobre todo una iglesia grande porque es una iglesia sana. Una iglesia que está queriendo caminar en sanidad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La tercera enfermedad. En la Biblia hablan 39 tipos de enfermedades, pero esta es una de las enfermedades que eran más y fueron más habladas en la palabra, fueron más señaladas en la palabra, lo que era la lepra. La lepra era una enfermedad contagiosa. La lepra, en aquel momento tenían que sacar a las personas de los campamentos, y aún ellos estaban con una mudada que ellos estaban completamente identificados para que nadie se acercara a ese tipo de enfermedad que era contagiosa. Y nosotros encontramos en Números capítulo 12, nosotros una de las enfermedades que vino sobre dos siervos de Dios. Dos siervos de Dios que era también familia, porque donde hay más cercanía vamos a ver más errores, vamos a ver más fallas. Pero ellos fueron llamados para poder sostener los brazos del siervo de Dios en aquel momento, que era Moisés. Pero ellos en aquel momento hablaron del siervo de Dios y dice que ellos se llenaron de ¿qué? De lepra. En aquel momento ellos se llenaron de lepra. Y déjenme decirle, ellos fueron lanzados fuera del campamento. ¿Qué es lo que quiero representar fuera del campamento? Donde la gente está recibiendo a Dios, donde la gente está gozosa, donde la gente está siendo ministrada. Usted ve que hay gente que no está recibiendo de parte de Dios. Hace tiempo no llora, hace tiempo no le sirve al Señor, hace tiempo no es usada por Dios, porque hay algo que lo detuvo. Ellos fueron detenidos en su proceso de avance como sacerdotes. Y esto, déjeme decirle, era contagioso. Y la murmuración es contagiosa. Pero déjeme decirle algo que nosotros vamos a erradicar de la iglesia Oasis en el nombre de Jesús, para que sea una iglesia sana. Dice la palabra del Señor, el libro de Santiago, de que hay un pequeño miembro como el timón de un barco, de que se mueve únicamente y todo el cuerpo de ese barco se mueve, que es la lengua. Por eso el Señor dijo: tardo para hablar y pronto para oír. Porque el Señor nos ha dado dos oídos. Y mucha gente, déjeme decirle, en proceso se detiene de bendición de Dios, porque están muchas veces utilizando la palabra, muchas veces que ha sido para bendecir. Y la palabra dice: no pueden salir de dos fuentes, agua amarga y agua dulce. Agua donde bendecimos a Dios y donde en algún momento maldecimos a nuestro hermano o hablamos de nuestro hermano. Déjeme decirle, nosotros estamos para ser una iglesia sana. Dios está levantando en Winter Heaven una iglesia que es temerosa de Dios, una iglesia que se levanta para bendecir al prójimo, para traer una palabra profética, para poder restaurar al que está caído, para poder hablar lo que alaba y glorifica a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me aman? Amén. Dice Proverbios 11:28: el necio, aun cuando calla, es contado como sabio. Qué importante nosotros evitar esta enfermedad. La cuarta enfermedad, que en algún momento también era nombrada en el Antiguo Testamento principalmente, y era una enfermedad donde sabemos que era bastante de tristeza para una familia, que era la enfermedad de la esterilidad.
no podían tener hijos. No podían tener hijos. Y déjeme decirle, eso era contado como una maldición en aquel tiempo. Pero Dios, lo que Él quiere, romper toda esterilidad. Y yo quiero decirle que Dios ha diseñado para que tú seas padre de multitudes, para que tú te reproduzcas en otros, para que tú no te quedes sentado en una silla. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, en Lucas capítulo 4 versículo 38, versículo 39, hablando de una enfermedad que tenía, que era calentura, estaba con gripe, estaba con el flu. Pero dice la palabra que Jesús tuvo la oportunidad que Pedro se la trajera. Yo creo que el mayor milagro que podemos ver es en el corazón de un yerno, que no diga a la suegra: Señor, ¿te la llevas o te la envío? ¿Verdad? Sino que más bien influenció para que sanara a su suegra. Y dice que fue sanada inmediatamente. Diga conmigo, inmediatamente. Dice que le servía. Hay enfermedades que nos hacen no hacernos crecer. Y muchas veces es el temor, muchas veces es el complejo, muchas veces es la mentalidad. Dios me podrá usar, Dios podrá hacer algo conmigo, Dios podrá volverme a levantar. Yo quiero decirte en esta tarde, el Señor Todopoderoso te llamó para que tú puedas ser una persona no estéril, sino una persona productiva para el reino de los cielos. Porque Dios te trajo a este lugar para que tú puedas entender, tú tienes un lugar en este lugar, valga la redundancia. Dios tiene un lugar en el reino de los cielos. Muchas personas no han sido salvas, muchas personas no le conocen al Señor y tal vez estén cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, tal vez las tengas al lado, de que necesitan una palabra, necesitan algo que tú expreses, porque muchas veces nos hacemos nosotros estáticos, nos hacemos nosotros estériles espiritualmente. Pero el Señor quiere que a través de la comunión con Él, a través de esa relación con Él, tú puedas ser un padre, una madre de multitudes, que tú te puedas reproducir en otros, que tú puedas llevar este evangelio a toda criatura, siendo una iglesia de que no está en cuatro paredes, sino sale las cuatro paredes, porque es una iglesia sana. No es una iglesia que es egoísta, que únicamente nos dejamos la bendición de conocer a Jesús y aquel mundo perdiéndose. La quinta enfermedad científicamente se llama somatotrofina. Voy a repetírselo: somatotrofina. Es una enfermedad de que es por una falta de hormona, permite la falta de crecimiento. Y una persona puede tener 40 años que tiene rasgo de niño. Yo quiero decirte en esta tarde, la madurez no lo trae los años, la madurez lo tiene cuando tú y yo le permitimos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra vida. Porque no es fácil, mis hermanos, no es fácil. Porque en aquel tiempo habían pleitos y contiendas en la iglesia de Corinto. Era una iglesia que estaba llena de dones, pero ellos estaban con pleitos, con disensiones. Un día Simón el mago observó a los apóstoles haciendo milagros y él quería comprar con dinero, quería comprar los dones, porque era para llenar un vacío. Déjeme decirle, un predicador que salga al púlpito para llenar sus vacíos, déjeme decirle, para poder sacar palabras de domingo, como dicen ahí, es para satisfacerse a sí mismo. Pero un predicador tiene que ver la necesidad del pueblo, tiene que ver cuál es la necesidad. Nosotros tenemos que ser sanados para poder nosotros sanar a otros. Una iglesia de niños
Nosotros, esto no es una guardería de niños. Yo quiero decirme, vienen así al Señor, pero el Señor quiere que nosotros seamos soldados de Jesucristo, que este sea un escuadrón de soldados que nos levantamos. Porque déjeme decirle, el pleito y la contienda no es con su hermano es su compañero, para que nos unamos, para que vayamos contra las fuerzas del enemigo, para que nosotros no estemos peleando, no estemos nosotros en murmuración. Aquí quién es el que manda, aquí quién es el que hace mejor las cosas. Déjeme decirle, por gracia y por misericordia estamos en este lugar. El único que se merece la honra, el único que se merece toda la alabanza, se llama nuestro Señor Jesucristo, y a Él nosotros nos damos. Una de las enfermedades más grandes es la falta de crecimiento. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos ser una iglesia sanada, una iglesia donde dice la palabra del Señor en Filipenses 1:15, que en aquel momento servían por contienda y por vanagloria. Por contienda y por vanagloria se puede servir para poderle sacar los ojos a aquel. Yo soy el usado. Y hay una parábola que a mí me llamó mucho la atención. Esta parábola hace mucho tiempo atrás, cuando la leí, está en Mateo capítulo 20. Usted la puede leer en su casa. Y habla sobre la parábola del reino, sobre el señor de la viña. La viña representa lo que son las uvas. Y el Señor sigue hablando sobre productividad. Y dice que Él empezó a contratar en diferentes horas. La primera hora que Él contrató fue a la tercera hora, que en nuestro tiempo sería las 9 de la mañana. Pero lo que él negoció a través de un contrato, un denario, que era el salario de un día. En el Antiguo Testamento el jornal no es como en nuestros países de 8 días. En el Antiguo Testamento el jornal era de 12 horas. Y entonces la primera fueron a las 9 de la mañana. La segunda contratación fue a la sexta hora, que era a las 12 mediodía. La tercera, negociando también un denario. La tercera contratación fue a la hora novena, que era a las 3 de la tarde. Ya faltaban 3 horas. Pero hubo una contratación que fue a las 5 de la tarde. Y aquí nos enseña muchas cosas esta palabra, pero yo quiero rescatar en 2. La primera que quiero rescatar es la paciencia. Nos lleva a nosotros a la madurez y alcanzar las promesas de parte de Dios más rápido. Si usted quiere luchar con el tiempo, va a ser su peor aliado, pero el tiempo puede ser el mejor aliado. Por nuestras actitudes te van a promocionar a que Dios te saque más rápido de las circunstancias, de los procesos que nosotros pasamos. Y dice que aquel hombre seguro vino a las 9 de la mañana. No me contrataron. Déjeme decirle, hoy en día estamos viviendo tiempos microondas. Queremos todo rápido. Queremos salir a las naciones e ir a Argentina sin hablarle a la vecina que se llama Argentina. Los procesos de Dios no se pueden brincar, mis amados hermanos. Ni Jesús se los brincó. Ni Jesús se brincó los procesos. Él aprendió obediencia siendo el Hijo de Dios, con tal que el Señor podía sacarlo y librarlo. Dice la palabra, dice que llegó el cumplimiento, nacido de mujer, el cumplimiento de Dios. Tuvo que esperar 2700 años. 2700 años, y después de eso llegar 33 años. Y en un momento él sabía cuándo era su hora. Su madre le dijo en su primer milagro, en las bodas de Caná de Galilea, le dijo, la mujer le dijo, todavía no ha llegado mi hora. Sabía cuándo le tocaba la hora. En el capítulo 17 del libro de San Juan, él dijo, ha llegado mi hora, cuando él sabía que ya tenía que ir crucificado. Satanás se lo quiso en algún momento, se lo quiso evitar,
yo te doy todos los reinos de este mundo. Pero déjeme decirle, Él por amor a nosotros, Él no se brincó los procesos. Él, después de escuchar la voz, este es mi hijo amado, después que Él se bautizó, Él fue al desierto a ser probado, no por Satanás. El Espíritu lo llevó al desierto. Queremos brincarnos procesos, pero este hombre esperó hasta las 5 de la tarde para ser contratado. Déjeme decirle, Dios no ha terminado contigo. Lo que en algún momento te ha desesperado, lo que entras en desesperación, déjeme decirle, es porque todavía tenemos una ansiedad dentro de nosotros, una enfermedad que nos desesperamos. Pero déjeme decirle, aquellos que confían en el Señor serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Porque tu Dios no ha terminado contigo. Aunque tú digas, ya Dios se olvidó de mí, yo quiero decirte en esta tarde, yo quiero decirle, mi amado hermano, yo he llevado golpes, tengo cicatrices, muchos me los he buscado, muchos el mismo infierno con todos sus demonios ha venido contra mí. Pero déjeme decirle, esas cicatrices que están aquí, déjeme decirle, Satanás con todos sus demonios no ha podido conmigo, ni va a poder contigo, ni lo va a poder hacer. Porque Dios no ha terminado con nosotros. Y la otra enseñanza es que Dios lo contrató y empezó a llamar ya a la hora final, a las 6 de la tarde empezó a pagar. Y cuando empezó a pagar, a todos les pagó un denario. ¿Y sabe por qué le pagó un denario? Para ver cuál era el corazón de aquel que fue contratado a las 9 de la mañana. Pero qué injusticia. Qué injusticia. Muchas veces Dios nos prueba en circunstancias para ver qué hay en nuestro corazón. Aquel hombre le reclamó: ¿cómo voy a hacer? Yo era el fundador de la iglesia, yo fui el que puse el lote, yo fui el que hice esto. ¿Y cómo va a ser aquel que viene tal vez con drogas? Viene tal vez y el Señor lo transforma, y el Señor rápidamente lo levanta como evangelista, y el Señor lo llevará a las naciones. Déjeme decirle, muchas veces Dios hace eso para probar nuestro corazón, para ver qué hay en nuestro corazón, qué hay, qué actitud hay. Y déjeme decirle, el Señor quiere que no tengamos esa enfermedad que se llama científicamente, de que no se crece de una forma, nos quedamos en una estatura. El Señor quiere una iglesia madura. El Señor quiere una iglesia de que avance, que conquiste, que avance, porque el Señor no ha terminado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Otra enfermedad, rápidamente, me quedan 2. ¿Cuántos me dan 5 minutos? Que levante la mano. Ok, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Me queda 1 hora todavía. Ya casi terminamos. La sexta enfermedad es deformidad. Hay deformidad muchas veces faciales y también de los huesos. Y déjeme decirle, es por la falta de corrección muchas veces. Hoy en día los hombres no han tomado su papel que les corresponde, porque Dios estableció al hombre cabeza. Y muchas veces los hijos hacen con los padres lo que ellos quieren. Y muchas veces un hombre que no se pare, se levanta un espíritu jezabélico, que la mujer es la que manda en la casa, porque el hombre no ha tomado su papel. Yo siempre he dicho, si no hay un sacerdote, tiene que levantarse una mujer. Pero eso no es el diseño de Dios. Y déjeme decirle, la falta de corrección y aceptar la corrección muchas veces nos hace deformidad a nosotros. Y una iglesia donde el pastor muchas veces, para que la gente no se vaya, no habla la verdad, no exhorta cuando tiene que exhortar, no pone orden cuando tiene que poner. Y déjeme decirle, a mí me cuesta eso, pero el Señor está hablando a mí. Y
Dios quiere hacer en Winter Heaven una iglesia de multitudes, sí, quiere hacer una iglesia de multitudes, pero sobre todo una iglesia sana, de sana doctrina, iglesia donde cuando hay que exhortar, que cuando hay que corregir, porque ese es el mandato de nuestro Dios. El niño consentido, dice la palabra, ¿avergüenza a quién? A mí me está costando, mis amados hermanos, a corregir a Benjamín. Ya he tenido que 2 veces sacar la correa. ¿Y usted no cree que eso le duele a uno? Porque la palabra dice que la vara corrige al muchacho. El Salmo 23 decía David que le hacía a él aliento, la vara y el cayado le daba aliento a su corazón. Mis amados hermanos, hoy en día lo que está sucediendo muchas veces, la deformidad, porque no estamos tomando los papeles que nos corresponde a nosotros, y muchas veces dejamos que se haga lo que se quiera hacer. Y esto no es ser autoritario, pero la palabra del Señor habla claramente de que nosotros somos representantes, somos embajadores, y una iglesia que no es corregida y no se deja corregir va a ser vergüenza. Dice Proverbios 3:11 y 12: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como padre al hijo, quien quiere. Hebreos 12:5 dice: y habéis olvidado la exhortación que como hijo se corrige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que lo recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, que os trata como hijos, porque el hijo a quien el Padre no disciplina, se os deja sin disciplina, el cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor quiere que nosotros entendamos, no todo es el diablo. Muchas veces nosotros nos hemos buscado circunstancias en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros maduremos, mis amados hermanos, y que no entremos nosotros en deformidades. Una iglesia que hace lo que quiere, que hacemos lo que se nos dé la gana. Déjeme decirle, el Señor quiere que haya obediencia al Señor, que haya obediencia a la palabra, que haya obediencia. Y yo muchas veces, aún hasta no me gusta decir esto, pero Romanos capítulo 13 dice de que nosotros nos sometamos a las autoridades que Dios ha establecido. Y la séptima enfermedad y última es la indigestión. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: toma vino, pero no era vino fermentado, toma vino para asunto de tu estómago. Y una de las cosas que hoy en día está sucediendo en estos tiempos, mis amados hermanos, que estamos en la era de la tecnología y están saliendo por internet cada fuente que no sabemos ni siquiera, y lo que están muchas veces son personas dañadas, amargadas, que en algún momento no cuidaron su corazón, y lo que están hablando es del fulano, de sutano, del ministerio tal. Déjeme decirle, un pastor amargado va a ser un pastor que habla de otros. Nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio. El medio de comunicación no es para señalar a nadie. El medio de comunicación, si alguien tiene que hablar de un ministro, vaya y busque a ese ministro y confróntelo, pero no saque por internet algo que no va a ser beneficio para el evangelio. Y hoy nosotros vemos de que ponen, aún yo me sorprendí de que no hay que declarar, que no hay que proclamar, y sacan fotografías de ministros. Yo no voy a usar eso para poner fotografías de ministros. Déjeme decirle, la palabra de Dios dice: cuando yo veo ese monte, yo le digo a ese monte: quítate, y ese monte se quitará. Y eso se llama declaración de la palabra de Dios.
Y yo no estoy hablando, yo sí estoy claro de hacer proclamaciones de barrabasadas, de cosas que Dios no ha dicho. Por eso la indigestión nace cuando usted y yo no vamos a la palabra de Dios, teniendo la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra. Yo no estoy diciendo que no escuches de otras predicaciones, pero déjeme decirle, tiene la palabra de Dios ahí. ¿Cuánto la estamos comiendo? Por eso andamos buscando de fulano, de sutano. Déjeme decirle, teniendo la palabra de Dios y teniendo al Espíritu Santo, que Él es nuestro maestro, el que nos guía a toda verdad. Indigestión, déjeme decirle, no sabemos de qué fuente. Una vez me preguntaron en la cápsula de informativo que tenemos, ¿por qué yo tengo que decirle a mi pastor de que yo voy a un lugar o voy a otro lugar? ¿Qué tengo que decirle? ¿Se acuerdan? Creo que Bárbara fue, ¿verdad?, la que hizo esa grabación. Y el asunto fue de que la respuesta, yo no creo en la manipulación. Yo no creo en la manipulación. Yo creo en la libertad. Yo creo que el Espíritu Santo trabaja. Pero déjeme decirle, y si una persona a uno le dice algo, yo digo, vaya con nuestro hermano que está yendo, que ya está que está con nosotros, que es músico. Él me llamó ayer, me dijeron que fuera a ministrar en la mañana en una iglesia. Me dijeron, y el asunto es de que yo no le voy a decir, no hermano, no vaya. Mi hermano, vaya y el Señor lo va a usar poderosamente. El Señor te va a bendecir. El Señor lo que quiere es que hagamos las cosas bien, para evitarnos. ¿Dónde nos vamos a meter? Nos vamos a meter en una falsa doctrina. Lo que queremos es cuidar. Lo que queremos es cuidar, no es manipulación, no es control, no es dominio. Déjeme decirle, las almas no son mías, las almas son del Señor. Pero el Señor pone pastores para que cuidemos las ovejas, para que cuidemos el rebaño, para que nosotros podamos cada día crecer, para que nosotros cuidemos la sana doctrina. Déjeme decirle, yo le he dicho a usted, cuestióneme lo que yo le digo, si es a través de la palabra de Dios o yo soy alguien que empiezo a hablar. Si yo empiezo a hablar otra cosa, confrónteme, llámeme aparte, dígame. Pero nosotros hoy en estos tiempos, el anticristo no es únicamente una persona, que eso va a ser en la gran tribulación, que va a ser manifestado. Pero desde los tiempos del apóstol Pablo, él decía, ya el anticristo está con nosotros. Y hay que cuidarnos de las enfermedades que el Señor quiere traer a la más preciada, a la más amada, que es la iglesia. Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. El Señor quiere sanarnos de aquellas heridas que en algún momento a nosotros nos afectaron, y que cerramos nuestro corazón, a no creer en otras personas, a cuestionarlas, a ser religiosos. El Señor quiere que tú también puedas darte la oportunidad de que el Señor, porque tú te montaste en un avión, y esa vez que te montaste en un avión y hubo turbulencia, no quiere decir que en todos los aviones va a haber turbulencia. Hay pastores de pastores, pero hay un pastor que es el pastor, el único que nunca te va a fallar, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el Señor establece, no nos metamos todos en un saco. Tenemos que creer en otros, porque Dios nos mandó a ser discípulos. El Señor quiere que nosotros podamos ser sanados de experiencias. Alguien te maltrató, un ministerio te defraudó. Es hora que nosotros seamos sanados en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere sanarnos de que nosotros seamos tratados, manteniéndonos nosotros con medicina preventiva para poder sanar a otros. Si todos tomáramos esta responsabilidad, nosotros cuidaríamos de los demás para no llevar enfermedades contagiosas a otros. El Señor quiere, si tienes problemas en alguna área, trátala, busca ayuda. El Señor quiere ministrarte, el Señor quiere hacerte libre. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Conoceréis y te relacionarás con el Hijo. Si el Hijo la libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere también sanarnos de lo que es tener carácter de un miembro tan pequeño que daña tantas iglesias. Y la misma palabra dice que una lengua hace fuego. Dice la palabra que hay golpes
más fuertes que un golpe de espada, que es la lengua. Padres que en algún momento le han hecho a un hijo diciéndole: no sirves, no vales. Lo han hecho peor que un golpe cerrado de puño y haberle dado la bofeteada por su cara. Iglesia, cuidémonos de la murmuración, porque llega disfrazada. Vea, te voy a contar esto, con lisonjas muchas veces, con lástima muchas veces. Si te hablan de alguien o si te hablan de alguna circunstancia, busca el lugar exacto para poder llegar, para poder evitar la crítica o la murmuración. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que nosotros podamos erradicar toda esterilidad. ¿Cuántas almas en tantos años hemos ganado? ¿Cuántas almas hemos nosotros alcanzado? ¿Cuántas almas hemos nosotros logrado? Estamos reproduciéndonos en otros. El Señor quiere en esta tarde romper toda esterilidad. El Señor quiere hacerte productivo. El Señor quiere levantarte. El Señor quiere sanarte de toda falta de crecimiento y llevarnos a una iglesia que camina en madurez, una iglesia madura, una iglesia que soporta, una iglesia de que Dios la utiliza en medio de las circunstancias para demostrar que nosotros manejamos las cosas diferentes, que nosotros somos diferentes, que nosotros nos toleramos, nosotros nos amamos. Y más en una iglesia de tantas culturas, mis amados hermanos. Tal vez tú en tu país tenías la forma de hacer las cosas aquí o así, pero déjeme decirle, el Señor nos une. La palabra de Dios nos enseña el punto donde el Espíritu Santo, en un periodo de 1600 años, 40 autores, 66 libros, no hubo contradicción, porque el Espíritu Santo fue el que llevó la línea de unidad de pensamiento. Solo el Espíritu Santo, dejándose moldear en nosotros, vamos a ser una iglesia que va a crecer en madurez. La deformabilidad, deformes, el Señor quiere que seamos personas, que seamos en orden, que estemos formadas, que nos dejemos formar. Y déjeme decirle, una de las cosas que deja que nosotros seamos deformes, el orgullo. Todos tratamos, pregamos con el orgullo. No hay nadie que diga, el que dice que es humilde ya es orgulloso. Todos, nadie nos gusta que nos digan las cosas. Yo soy el primero. Necesitamos humillarnos delante de Dios para ser una iglesia sana en el nombre de Jesús. Busquemos la palabra para que haya el alimento, el maná de cada mañana. La palabra que Dios tiene para ti en todo momento, en toda circunstancia, que te va a limpiar. Por la palabra, dijo Jesús, nosotros somos limpios. Y en esta tarde, cierra tus ojos y habla con Dios en esta tarde. Bajo la pista.